En este vídeo vamos a ver un ejemplo de uso de llamada función generada por un LLM. En particular lo aplicaremos a un ejemplo bastante simple. Queremos comunicarnos con un asistente para que nos diga si hay atasco de tráfico en el trayecto más corto a un destino sobre el que preguntaremos. Aprovecharemos la capacidad de entendimiento del lenguaje que tienen los LLMs, por lo que la pregunta objetivo puede hacerse de múltiples maneras. Por ejemplo, ¿hay atasco para llegar a tal dirección? ¿O cómo está el tráfico para llegar a tal sitio? El LLM entenderá la petición, extraerá la dirección de destino y generará una salida estructurada, generalmente en formato JSON, que será a su vez la entrada a una función o herramienta externa que calculará el tiempo en llegar al destino. Nos apoyaremos en Google Maps para obtener estos tiempos. La respuesta de Google Maps servirá de entrada nuevamente al LLM, que generará una salida, ahora no estructurada, sino conversacional o en lenguaje natural. El LLM está previamente entrenado para saber cuándo dar salidas estructuradas o conversacionales. Un código basado en reglas regulará la comunicación con el usuario, con el LLM y con las funciones o herramientas externas. Usaremos el modelo Granite Struct de IBM, que está entrenado para proporcionar llamadas a función. Usaremos Colab para ejecutar el código. Vamos a ver los contenidos de cada celda, lo que nos ayudará a entender el flujo que seguimos. Y nos detendremos en el comportamiento del LLM, que generará salidas diferentes según queramos obtener una respuesta estructurada con el nombre de la función externa y sus argumentos, o una respuesta consecuente con la pregunta inicial que el humano lanza al asistente, a la máquina. Primero importamos las librerías que necesitaremos posteriormente. Definimos una serie de variables. Elegimos el modelo y versión, será Granite 3.3 struct de 2 billones de parámetros. El tokenizador que espera el modelo, la clave de API de Google Maps que previamente hemos tenido que crear en el servidor de Google, el path de Hugging Face donde está el modelo que nos descargaremos. Esta variable de entorno controla cómo PyTorch gestiona la asignación de memoria en la GPU. Así se aprovechará mejor la memoria disponible para evitar quedarnos sin memoria en dicha GPU. En esta celda definimos funciones. La función clave va a ser getRouteDuration, que será la única de la que informaremos al LLM. Geocode devuelve las coordenadas de cualquier dirección suministrada. Si no introducimos ninguna dirección, devuelve las coordenadas de la máquina que está ejecutando este código. En nuestro caso, hemos definido una dirección fija, que va a ser nuestra dirección de origen en los cálculos de tiempo. Geocode se apoya en Google Maps para obtener las coordenadas de longitud y latitud. GetRouteDuration va a devolver la duración del trayecto en automóvil desde una dirección de origen a otra de destino y un valor que indica si hay atasco en el trayecto. Se le pasarán las direcciones de origen y de destino en formato texto. Para que esta función nos diga si hay atasco o no, calcularemos primero el tiempo sin considerar que haya tráfico. En esta variable almacenamos la duración del trayecto. Google Maps nos da este valor cuando le pasamos en el JSON la variable Routing Preference con valor Traffic and Aware. De esta forma llamamos a la API de Google Maps. Pasándole las coordenadas de la dirección de origen y la de destino. Hacemos lo mismo para calcular la duración con tráfico. Llamamos a Google Maps pasándole las mismas coordenadas de origen y de destino, pero ahora el valor de Routing Preference dentro del JSON con los datos de configuración es Traffic Aware. Almacenamos la duración del trayecto en Route Duration Traffic. Si consideramos que atasco es que la duración con tráfico sea un 50% más que la duración sin tráfico, cuando se cumpla esta condición, la variable Traffic Jam será yes. En caso contrario, se le asignará no.
El valor de traffic jam junto con la duración del trayecto con tráfico en minutos serán devueltos por la función getRouteDuration. En esta celda creamos una representación JSON de la función getRouteDuration. Este esqueleto se lo pasaremos posteriormente al LLM como parte del contexto para que sea conocedor del nombre de la función, su descripción y sus variables. Gracias a su entrenamiento previo, el LLM sabrá analizar la entrada que se le pasa y entenderá que la salida que le estamos pidiendo debe ser estructurada y acorde con el formato de la función. Si trabajásemos con varias funciones, el LLM deberá deducir cuál es la función apropiada en cada caso según la consulta y contexto que se le proporcione. Podemos ver que el objeto representa una función con su nombre, descripción, parámetros, dentro de los cuales están el punto de origen y de destino y el objeto que devuelve. En esta celda, Make API Request, cargamos el modelo Granite alojado en Hugging Face, lo parametrizamos y lo llamamos para que genere una salida a partir del texto de entrada. Aquí vemos que se alude a una plantilla de chat. Hagamos un inciso teórico sobre la tarea de chat y el formato que permite el intercambio de mensajes. Nos apoyaremos en este paper. Aunque un modelo preentrenado puede generar respuestas razonables e instrucciones, es común preparar el modelo en la tarea de chat, en el post-training. Con esta tarea específica no solo se refuerza la estructura de emparejamiento consulta-respuesta, sino que permite la intervención de diferentes actores a través de sus roles. Para dar soporte a interacciones humano-máquina y máquina-humano, la interfaz está estructurada y dividida en múltiples secciones o turnos. Los turnos más evidentes son el dedicado a la entrada de información del humano o el de la respuesta del modelo, pero hay turnos también para información del sistema, herramientas externas, funciones e incluso otros agentes y sus respuestas. Aquí vemos turnos básicos de usuario y assistant, con los tokens que dan formato a la información intercambiada. El de usuario para cualquier entrada humana o consulta, el rol de assistant que indica cualquier salida generada por el modelo, como la lista de available tools o las funciones disponibles. Y en este bloque otros roles que intervienen cuando usamos la capacidad de acceso a funciones o herramientas externas. Aquí es donde entra el function calling o el tool calling, el rol de sistema que da al modelo información general, el listado de herramientas disponibles en este rol y el tool response sería la respuesta de cualquier sistema externo que se introduce como dato de entrada al LLM para que dé una salida conversacional. Aquí vemos los tokens de control. Start of role sirve para dar comienzo al turno. Después viene la etiqueta del rol, usuario o assistant, por ejemplo. End of role indica el fin de la cabecera del turno. End of text es el fin del turno. En tareas de generación de texto, cuando el modelo produce este token, detiene la generación, ya que reconoce que ha llegado al final de la respuesta o del turno correspondiente. Es aquí, por tanto, donde se inserta el function calling, que es una de las capacidades fundamentales que los LLMs deben tener. En las aplicaciones del mundo real, la llamada a una función externa puede variar en complejidad. Dentro de los turnos de un chat entre usuario y LLM, podemos tener una única llamada por turno, el caso más simple, hasta múltiples llamadas secuenciales o anidadas en múltiples turnos. Sigamos con nuestro caso práctico. Vamos a pasar al LLM en nuestra consulta. ¿Cómo está el tráfico para llegar a la Plaza de España en Madrid? Como tenemos que proporcionarle el origen del trayecto y este lo hemos definido como fijo en este ejemplo, concatenamos la query de esta manera. Otra opción podría ser consultar la ubicación local del dispositivo cada vez que lancemos la consulta. Aquí utilizamos un tokenizador para crear un texto plano con formato de chat, que es lo que va a esperar el LLM, en donde se incluye el JSON de la función vista anteriormente. Como tokenize es igual a false, el resultado no devuelve tokens numéricos. Podemos ver el rol de sistema. El end of text marca el final del bloque de este rol. Después comienza el rol de available tools,
que incluye el formato de la función getRowDuration gracias a que hemos incluido el argumento tools igual a tools aquí. Después el bloque del rol de usuario con la pregunta sobre cómo está el tráfico para llegar a la Plaza de España hasta este end of text. Con esto hemos creado el texto con el contexto incluido que vamos a pasar al modelo Granite. Esta otra celda contiene una sentencia parecida a la del tokenizador anterior, pero ahora va a devolver un diccionario con diferentes claves y sus valores van a ser tensores con tokens numéricos, que es lo que espera el modelo. A efectos didácticos y para dar más claridad, vamos a hacer que al ejecutar esta celda dé como respuesta una salida dividida en dos partes. Una primera, más larga, en la que aparecen todos los delimitadores o secuencias de control y que es consecuencia de esta sentencia print que hemos escrito en la función makeAPIRequest. Y otra más breve con solo los datos que espera la función externa, que van dentro del role assistant, a partir del token de control toolCall. En la respuesta larga podemos ver los roles explicados anteriormente. El rol de sistema, con estas instrucciones. Eres un asistente con acceso a las siguientes llamadas a función. Tu tarea es producir una secuencia de llamadas a función en respuesta a la petición del usuario. Muestra la respuesta en lenguaje natural, en español. En tu resultado, escribe los argumentos de la función tras argument y el nombre de la función tras function. El rol de Available Tools, con el JSON que define la función getRowDuration. En nuestro caso, por simplicidad, solo hemos pasado una función al modelo, pero se podrían pasar múltiples funciones. El bloque user y el bloque assistant, esto es la respuesta al texto de entrada al modelo dentro del formato chat. Observemos que en el bloque assistant, a continuación del bloque de control toolCall, están los datos que buscamos para la llamada función, la dirección de origen, la de destino y la función a llamar. Es lo que contiene lo que he llamado antes como salida breve, que en un caso real sería lo único que necesitaríamos. La larga solo la utilizamos en esta demo para ver cómo maneja la información el modelo. La siguiente celda define una función que pesca de la salida anterior los argumentos y el nombre de la función y los asigna a las variables toolName y toolArguments y llama a la función. Aquí vemos el resultado de la duración del recorrido en minutos y si hay o no atasco. Ahora queremos que el modelo nos genere un nuevo texto conversacional a partir del resultado de la llamada función. Construimos el texto de entrada junto al contexto que vamos a pasar al LLM. Estas son las instrucciones incluidas en el rol de usuario. Y le añadimos en el rol toolResponse la respuesta que nos ha dado la llamada a la función externa. Duration igual a 17 y trafficJam igual a no. Convertimos todo este texto en formato numérico para pasárselo a Granite, usando esta función tokenizer. Se lo pasamos al LLM a través de la función makeAPIRequest y este es el resultado conversacional final. No hay atasco, duración del trayecto 17 minutos. Y si queremos que el modelo genere una salida escueta en la que solo diga hay atasco o no hay atasco, introducimos algunas instrucciones más. Y este es el resultado final. No hay atasco. Como he comentado, una de las razones de usar un LLM es su capacidad para entender diferentes preguntas que vienen a significar lo mismo. Se cambia la pregunta inicial por esta otra. ¿Hay atasco para ir a la Plaza de España en Madrid? Vemos que el resultado es el mismo. Y si cambia la pregunta de nuevo, ¿cómo de densa está la circulación para ir a la Plaza de España de Madrid? Vemos que la respuesta del modelo sigue siendo la misma. Y para comprobar que funciona el caso contrario, podemos cambiar el umbral a partir del cual hay atasco. Si suponemos que con superar el 10% de la duración del trayecto ya hay atasco,
vemos que obtenemos un valor de traffic jam igual a yes y la respuesta del modelo indicando hay atasco. Bien, hasta aquí el ejemplo. Hemos podido ver cómo a partir de código controlado, basado en reglas, introducimos un LLM que, aunque añade variabilidad, nos aporta conocimiento del lenguaje, capacidad para entender preguntas diversas y ajustar las respuestas a estas preguntas y sus contextos.